Hablemos, la onicomicosis, los hongos en las uñas es algo que es muy común. 10% de la población mundial llega a presentar onicomicosis, hongos en las uñas. ¿Dónde lo vemos más común? En las uñas de los pies, pero también lo vamos a presentar en las manos. Hay un trasfondo aquí muy importante, ya que muchas veces vemos una uña que cambió de color, que está igual la textura está cambiando, etcétera, y piensan que todo es hongo, pero no. Muchas veces hay otras enfermedades que pueden parecer que es un hongo. ¿Qué es lo importante aquí? Que no se automediquen. Cuando nosotros diagnosticamos que hay una infección de hongos en las uñas, lo que primero revisamos es con nuestro dermatoscopio, vemos la textura, vemos qué tan afectada está, si la uña está gruesa, que es lo que decimos como hiperkeratosis, si la uña está tiene ese aspecto apolillado, como si nosotros agarráramos un gis y lo rompiéramos y suelta un polvito, o como un ladrillo, al romper un ladrillo, así es como se ve. Esas son características muy comunes. Puede haber una coloración desde amarillenta, marrón, en algunos casos negra, o incluso blanca. Y aquí sí es muy importante no automedicarse, porque a todos le ven, es un hongo en las uñas, ponte esta crema y ya, o ponte este menjurje, o el error de muchos pacientes es que van directamente, o el tratamiento lo da un podólogo. Un podólogo se encarga de ver, de atender la uña de manera, por así decirlo, cosmética, cortarla, darle ese mantenimiento. Pero cuando ya hay una enfermedad, cuando ya hay una alteración en la lámina ungueal, tiene que derivarlo al dermatólogo, que el dermatólogo también se encarga de ver las uñas. Aquí va a ser muy importante los cuidados y la base. Y otro punto importante es el tipo de calzado, y aquí no me dejará mentir el doctor. Cuando una uña se traumatiza muy constantemente, esto puede generar que se rompa la defensa. La uña, al ser lisa, pues genera una barrera. Pero si hay un traumatismo desde el calzado, gente que corre con un calzado que no es adecuado, futbolistas o simplemente la desviación de la pisada, va a hacer que la uña esté traumatizada constantemente, haciendo que la lámina ungueal se fracture y dé la oportunidad de que otros honguitos empiecen a sobrepoblar. Muchas veces enfermedades sistémicas crónico-degenerativas como la diabetes, sobre todo, hace que nuestras defensas bajen. Muchas veces hemos hablado de la microbiota. La microbiota también hay en las uñas. Ese nos ayuda a defender la sobrepoblación sobre todo de hongos, de bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa barrera alterada, tenemos una predisposición sobre todo a la diabetes, malos controles en los niveles de glucosa, hace que la glucosa es el alimento de los honguitos. Entonces, no solo el clásico que es el tricofitón, ya sea el rum rum, que es el más común, o el mentagrofites, aquí ya empieza a haber cándida. También, eso es algo muy, muy común, la infección de cándida en las uñas. Y esto sobre todo en pacientes con un nivel de inmunosupresión. Cuando nos hablan inmunosupresión, pensamos en pacientes con VIH, así, pero la diabetes genera una inmunosupresión importante. Así que es importante controlar desde ese aspecto. El peso es muy importante. Igual, al acudir con podólogos, con manicuristas, es muy importante que les enseñen que el material que utilicen esté esterilizado. Lo traen en las bolsitas, se los tienen que mostrar cuando lo estén abriendo, de que justamente ha sido esterilizado. Porque es muy común contagiar, sobre todo me llegan muchos pacientes que se contagian por medio y no solo de hongos, sino también de VPH, verrugas virales. Es algo igual muy común. Ahora, hablando de las manicuristas y todo esto, también la gente que utiliza mucho el gelish,
o esmaltes, no, lo que hacen es igual generar un ambiente propicio para que los honguitos se empiecen a sobrereproducir. Sella. Forma un sello entre la uña y la piel, vamos a decir, y entonces ahí es donde puede reproducirse ese hongo, porque no tiene salida, no tiene forma de salir. Y hay gente que lo usa seguido, o sea, ya pasaron, no, ya llevo 6 meses utilizando Gelish, que lo aplican, lo reaplican, no dejan descansar la uña. La uña, como les dije, esa no es que muchas veces, es que no dejan respirar la uña no respira. No respira, pero generan un ambiente propicio para que se reproduzcan ciertos microorganismos, ya sea virus como el VPH o los hongos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el Dr. Jaime Kleiman, médico ginecobstetra certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Colegio Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia. Expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del Hospital Español, con un máster en gineco-oncología, maestría en ciencias médicas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mi co-conductor, ya lo conocen, el doctor Ernesto Santillán, experto, especialista en traumatología y ortopedia, que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido, muchas gracias. Muy buen día y gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y antes de pasar al tema del día de hoy, quiero pues agradecerles todas sus atenciones que han tenido con nosotros. El programa de la semana pasada causó mucho furor, claro. Y tenemos muchísimas llamadas, tenemos muchísimos comentarios, más de 300. Que les agradecemos. Y ahí van, y más los que se acumulen. Y bueno, pues eso hace que nosotros nos obliguemos a eso y hagamos un programa especial nuevamente tratando justamente los temas que ustedes están pidiendo, los temas y que causó mucho ampolla, pues se los vamos a dar. Sí, son temas controversiales, pero el motivo y por el cual nosotros existimos como un medio de comunicación para y con ustedes es precisamente tocar los temas incondicionalmente del que fuera y poner los puntos sobre las IES. Aunque apretemos callos y tuercas y bueno, pues... Y causemos malestar para ciertos sectores, pero ni modo. Vivimos unos tiempos en los cuales mientras mejor informados estemos, mejor reflexión y mejor solución para ellos. Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de onicomicosis, o sea, hongos en las uñas. ¿Por qué pasa? ¿Qué hacer? Y para este tema, ustedes ya la conocen, nuestra querida doctora Eileen Barranco. Eileen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Brevemente les leo su currículum. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y el CONASEM, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, Enfermedades de la Piel, Pelo y Uñas, especialista en dermatología estética y cosmética y demás. Pues no, perdón por mi voz aguardientosa, es que comí pinacate sin quitarle las espinas, entonces pues así me pasó.
Y pues bienvenida, Ailén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate que el tema de la onicomicosis, pues resulta, es un tema que podemos decir, bueno, hongos en las uñas, y ahí lo dejamos. Pero el trasfondo, el por qué puede llegar a tener una persona hongos en las uñas de las manos, de los pies, pues tiene todavía, si le excavamos, tiene muchísimas cosas. Claro. Y pues para esto nuestro especialista de lujo. Exactamente. Ailén, bienvenida. ¿Y qué nos puedes decir sobre, primero, un panorama, así una pincelada general sobre el hecho de que alguien pueda llegar a tener hongos, su relación con la toma de antibióticos, su relación con la onicofagia, o sea, que se toman las uñas. Alguien dijera con obesidad o sobrepeso. Y otros como enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartiendo todo esto. Muy bien, hablemos. La onicomicosis, los hongos en las uñas, es algo que es muy común. 10% de la población mundial llega a presentar onicomicosis, hongos en las uñas. ¿Dónde lo vemos más común? En las uñas de los pies. Pero también lo vamos a presentar en las manos. Hay un trasfondo aquí muy importante, ya que muchas veces vemos una uña que cambió de color, que está igual la textura está cambiando, etcétera, y piensan que todo es hongo, pero no. Muchas veces hay otras enfermedades que pueden parecer que es un hongo. ¿Qué es lo importante aquí? Que no se automediquen. Cuando nosotros diagnosticamos que hay una infección de hongos en las uñas, lo que primero revisamos es con nuestro dermatoscopio, vemos la textura, vemos qué tan afectada está, si la uña está gruesa, que es lo que decimos como hiperkeratosis, si la uña está tiene ese aspecto apolillado, como si nosotros agarráramos un gis y lo rompiéramos y suelta un polvito, o como un ladrillo. Al romper un ladrillo, así es como se ve. Esas son características muy comunes. Puede haber una coloración desde amarillenta, marrón, en algunos casos negra, o incluso blanca. Y aquí sí es muy importante no automedicarse, porque a todos le ven, es un hongo en las uñas, ponte esta crema y ya, o ponte este menjurje, o el error de muchos pacientes es que van directamente, o el tratamiento lo da un podólogo. Un podólogo se encarga de ver, de atender la uña de manera, por así decirlo, cosmética, cortarla, darle ese mantenimiento. Pero cuando ya hay una enfermedad, cuando ya hay una alteración en la lámina ungueal, tiene que derivarlo al dermatólogo, que el dermatólogo también se encarga de ver las uñas. Claro, muy bien, muy bien. Y estas uñas, para poner en contexto, ¿cómo crece la uña? Ahorita acabas de hablar del lecho ungueal. ¿Y qué importancia tiene la onicomicosis, o sea, directamente en el lecho ungueal? Aquí, la primera causa de que nosotros generemos los honguitos en las uñas es la humedad, una mala higiene. Cuando nosotros estamos en un ambiente es húmedo, caliente, no nos cambiamos los calcetines, no oreamos los zapatos, hay un ambiente propicio para que el hongo se reproduzca. Y la lámina ungueal ya es una fábrica. Es una, no tanto fábrica, sino un lugar, un hábitat. Que ya está muerto, o sea, es solo queratina. No se puede regenerar como tal. Donde se regenera la uña es justamente en la matriz ungueal,
que es más allá de la cutícula. Si nosotros alteramos esa matriz por un traumatismo, o las señoras que se hacen el manicure o pedicure, que quitan la cutícula, empiezan a alterar, haciendo que sea fácil que se contagien no solo de hongos, sino también de bacterias, y la uña cambie. Ok, ¿y cómo podemos en un momento dado saber si está afectada nuestra uña por una bacteria o...? Porque cambió su estructura, cambió su color, y está generando una alteración. Incluso cuando son con bacterias hay algo que se llama paronychia, que es la inflamación alrededor de la uña. Aquí va a ser muy importante los cuidados y la base. Y otro punto importante es el tipo de calzado. Y aquí no me dejará mentir el doctor. Cuando una uña se traumatiza muy constantemente, esto puede generar que se rompa la defensa. La uña, al ser lisa, pues genera una barrera. Pero si hay un traumatismo desde el calzado, gente que corre con un calzado que no es adecuado, futbolistas o simplemente la desviación de la pisada, va a hacer que la uña esté traumatizada constantemente, haciendo que la lámina ungueal se fracture y dé la oportunidad de que otros honguitos empiecen a sobrepoblar. Es muy interesante lo que hasta ahora has mencionado, porque parecería un tema intrascendente, y más sin embargo no lo es. Involucra varias situaciones porque, una vez más, uno de los motivos de este programa es hacer un enfoque a nivel biológico u orgánico, psicológico y social. Y lógicamente establece también diferentes dinámicas en los programas de salud pública y en sus presupuestos, porque ahora que nos hemos visto con tantas inundaciones, pues lógicamente si hiciéramos una recopilación de la gente que vive en Valle de Chalco y anexos, o ahora con los mandos únicos van a ser también patologías únicas, y que les examináramos los pies, pues más de uno va a salir con hongos, ¿sí? La otra circunstancia es manejándola desde el punto de vista de medicina del deporte, conceptualizándolo. Efectivamente, si no tenemos un calzado con una calidad adecuada y características específicas, el fomento, en este caso en tema específico, hongo, es la humedad. Y lógicamente nuestros atletas, en cierta medida o porcentaje, ya lo mencionaste, va a tener hongos en las uñas. ¿Cuántas veces nos saltamos este requisito a nivel hasta inclusive de las unidades deportivas, principalmente la gente que va y practica la natación, y que muchas veces pasa desapercibido y que también tienen hongos, y que lógicamente son medios, vamos a llamarle, de una difusión con las demás personas que cohabitan o esas unidades? Ahora, también es muy interesante porque, ¿por qué mencionábamos el aspecto de las comorbilidades? Mientras uno más tiene sobrepeso, menos se corta adecuadamente las uñas. Y la otra circunstancia es que no es por generar aquí la calidad y no la cantidad. Vamos con podólogos, y los podólogos tienen una gran responsabilidad en la utilización de sus instrumentos de trabajo, porque pueden fácilmente, no es el término adecuado, hablando de hongos, pero contagiar de una persona a otra, ¿sí?, por no realizar la limpieza adecuada de sus instrumentos de trabajo. Y para no ahondar, porque para que tú te explayes, la aparición de hongos involucra también una alteración a nivel del sistema inmune, de nuestras famosas defensas, y por eso hay comorbilidades que pueden ocasionar problemas más severos, porque por un hongo aparentemente en las uñas, aunque usted no lo crea, pueden condicionar cuadros tan severos que nos pueden llevar hasta una amputación. Así es. Muchas veces enfermedades sistémicas crónico-degenerativas como la diabetes, sobre todo, hace que nuestras defensas bajen. Muchas veces hemos hablado de la microbiota. La microbiota
también hay en las uñas. Ese nos ayuda a defender la sobrepoblación sobre todo de hongos, de bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa barrera alterada, tenemos una predisposición sobre todo a la diabetes, malos controles en los niveles de glucosa, hace que la glucosa es el alimento de los honguitos. Entonces, no solo el clásico que es el tricofitón, ya sea el rum rum, que es el más común, o el mentagrofites, aquí ya empieza a haber cándida. También, eso es algo muy común, la infección de cándida en las uñas. Y esto sobre todo en pacientes con un nivel de inmunosupresión. Cuando nos hablan de inmunosupresión, pensamos en pacientes con VIH, así, pero la diabetes genera una inmunosupresión importante. Así que es importante controlar desde ese aspecto. El peso es muy importante. Igual, al acudir con los podólogos, con manicuristas, es muy importante que les enseñen que el material que utilicen esté esterilizado. Lo traen en las bolsitas, se los tienen que mostrar cuando lo estén abriendo, de que justamente ha sido esterilizado. Porque es muy común contagiar, sobre todo me llegan muchos pacientes que se contagian por medio de, y no solo de hongos, sino también de VPH, verrugas virales. Es algo igual muy común. Ahora, hablando de las manicuristas y todo esto, también la gente que utiliza mucho el gelish o esmaltes, lo que hacen es igual generar un ambiente propicio para que los honguitos se empiecen a sobrereproducir. Sella. Forma un sello entre la uña y la piel, vamos a decir, y entonces ahí es donde puede reproducirse ese hongo, porque no tiene salida, no tiene forma de salir. Y hay gente que lo usa seguido, o sea, ya llevo 6 meses utilizando gelish, que lo aplican, lo reaplican, no dejan descansar la uña. La uña, como les dije, esa no es que muchas veces, es que no dejan respirar la uña no respira. No respira, pero generan un ambiente propicio para que se reproduzcan ciertos microorganismos, ya sea virus como el VPH o los hongos. Claro. Acabas de hablar de un mecanismo importante como es la humedad, y me viene a mi mente el pie de trinchera, ¿no? Que esa es otra cosa, pero ¿qué similitud hay con el pie de trinchera, o si el pie de trinchera también influye en la formación de estos hongos? Porque esta pie de trinchera es en la piel y es por bacterias más que por hongos, pero también tiene algo que ver. Sí, el pie de trinchera tiene una historia muy interesante como tal, se habla de las trincheras, fue algo descubierto, creo que desde la Primera Guerra Mundial, porque los soldados se atrincheraban, o sea, eran huecos que hacían en la tierra para ahí estar ocultándose y poder atacar, disparar. Usualmente eran lugares que estaban encharcados. Entonces, toda esa humedad se mantenía en los pies. La piel del pie se empieza a macerar, haciendo que igual pierda su barrera de protección y bacterias. Algo muy común aquí es la pseudomonas. La infección por pseudomonas, y eso también es muy común que me lleguen a mí pacientes que utilizan tanto el gelish como las uñas de acrílico, las que son como unas extensiones de las uñas, que llegan con la uña verde. Es que tengo un hongo que me han tratado y no se me quita, y la uña está verde cuando lo pone. Y eso es un experimento que me gusta mucho hacer con estas pacientes. Ponemos el dedo y la uña en un poquito de alcohol, y lo ponemos con la luz de UV, la luz negra, y fluorece. Esa es una infección por pseudomonas. Pero regresando al pie de trinchera, ¿cómo lo podemos Pero eso está bien, ¿no? Para ir a discotecas. Y con tu uña con pseudomonas. Meten el dedo en su bebida y miren cómo viví. Florece. Y ahora, el pie de trinchera, ahorita está lloviendo.
Claro. Las personas que trabajan, por ejemplo, los que trabajan en el servicio de limpia, en el servicio de limpieza de drenajes, el pie siempre está húmedo, utilizan esas botas de plástico que hacen un ambiente de calor, humedad, el sudor propio del pie, hace que pues empiecen a sobreproducir hongos, bacterias y generan daño. Fíjate que sí, es una enfermedad laboral. Claro, también. Uh-huh. Sí. Entra medicina del trabajo y que obvio, en nuestro país esto está, ya no digo a nivel de kinder, eso y menos, y que nadie en un momento dado hace nada por explorar a ese tipo de pacientes o de personal. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones? Muy importante. Una uña no cuidada, en primer lugar, una uña afectada con onicomicosis se va a poner gruesa, hiperqueratóxica. Va a generar una onicocriptosis, que es el nombre que le damos a las uñas enterradas. Esto va a empezar a generar inflamación. Y si el paciente es diabético, el desenlace, o sea, puede terminar en una amputación. Sí, claro. De la extremidad. ¿Por qué? Porque es la infección, las defensas están muy bajas. Es desastroso. Esto hasta inclusive para que las personas que nos estén escuchando, hasta lo hacemos a parte coloquial. En alguna ocasión, cuando yo iniciaba mi formación profesional en este hospital, me mandaron llamar porque una paciente por un problema muy severo de columna casi caminaba viendo al piso, para que se den cuenta de la gran deformidad que había y existía. Y más sin embargo, cuando me consultó a nivel de la unidad de geriatría, yo pensando que iba a manifestar dolor a nivel de la espalda o de la cintura, no, era a nivel de sus pies. Y cuando, como todo médico debe de explorar al máximo, le dije que se quitara o retirara el calzado y las medias que llevaba, pues lógicamente pude percibir que lo paradójico, hay ciertas afectaciones que impiden que uno se hace y recorte adecuadamente las uñas. Cuando las vi textuales, y nunca se me va a olvidar, no voy a decir nombres porque lo tengo muy grabado, venía la uña, daba la vuelta como si fuera de un águila y regresaba y lesionaba el pulpejo. Imagínense que hiciera toda esta angulación casi de 360 grados. Qué horror. La verdad es de que cuando yo la vi, dije en la torre, ¿cómo no le va a doler antes camina esta persona? Y como todo en la vida, y se los he comentado, nadie tiene el conocimiento universal, pero preferible que cuando es uno un ignorante, trate de documentarse adecuadamente con las personas, como ahora que estás tú como invitada. Empecé a investigar sobre precisamente lo que se denomina piel y paneras y las uñas. Y me llamó la atención porque el término aparentemente lo tenía ante mis ojos, que era una onicosifosis, casi una joroba de uña o una uña jorobada. Para no hacérselas del cuento largo, dije, pues esto hay que tratarlo, porque lógicamente tenemos que anestesiar a la persona para hacer un recorte adecuado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que venía yo de un hospital institucional y que estamos acostumbrados a que todo lo hacíamos nosotros y lo resolvíamos. Cuando para el médico inmediato superior hice la aclaración de lo que tiene esta paciente, me dice, no, tienes que programarla para cirugía. Imagínense que la programo para cirugía para hacerlo reír un poco. Y cuando entre el jefe de cirugía, porque no conocían a la paciente, ¿qué carajos es eso de onicosifosis? ¿Y yo qué le voy a hacer? Y cuando ve este tipo de uña en la paciente, dice, yo soy cirujano casi decía, de panza, a otro nivel, o sea, esto, si tú lo puedes tratar, pues trátalo. Dije, gracias. Lógicamente, bajo sedación, se hizo el recorte adecuado y se soluciona el problema. ¿Por qué se lo señalo?
Porque la uña es susceptible de padecimientos, en este caso, infecciosos, virales, bacterianos, por hongos, pero también puede ser susceptible de otro tipo de padecimiento. Alguien diría, bueno, ¿qué tiene que ver el ortopedista o el traumatólogo en esto? Nosotros tenemos que examinar de una forma organizada y sistematizada a nuestros pacientes. Porque cuando existe un traumatismo directo que ocasiona un hematoma subunguial por debajo de la uña, muchas veces en nosotros está, entre comillas, permitido, al igual que ustedes, hacer el drenaje de ese hematoma, porque hay X o Z porcentaje, para no caer en números, en que eso puede desencadenar la aparición de lo que nosotros llamamos formación de hueso o exostosis subunguial, y aunque usted no lo crea, la aparición de tumores benignos, y que muchas veces son tratados por hongos, como si fueran hongos en las uñas, y en realidad es un tumor. La otra circunstancia, porque obedece a tu especialidad y que te explayes, es que muchas veces dice uno, es que la uña la tengo amarillenta, morada o negra, y muchas veces la uña no es hueso, es un tejido de alta especialidad, de crecimiento laminar, con una velocidad, entre comillas, que ahorita expláyate, sí, y que lógicamente en nosotros está prohibido de todas, retirar una uña si no se justifica, porque es la parte, vamos a llamarle rígida, que se contrapone al pulpejo, que es la parte distal de la falange, para que nosotros tengamos, ojo, sensibilidad fina. Por eso es tan importante el estudio de las uñas. Sí, esto es muy importante, ya que las uñas son también un medio de defensa. Nos ayuda a, justamente, incluso cuando tomamos algo caliente, es una línea de defensa, todo eso. Si nosotros, ya sea los niños que o las personas, porque tampoco no son niños, adultos, que incluso ya no tienen uña por la onicofagia, que se comen las uñas. Es el aspecto psicológico. Ese es un punto muy importante. Otros padecimientos y por el cual tienen que acudir a un especialista cuando ven cambios en la coloración de la uña, es que no todo es hongo, sino puede haber incluso lesiones malignas, un melanoma. El melanoma en uñas es muy común. Vemos oscurecimiento, vemos distintos colores, vemos líneas, manchas que se forman en la lámina ungueal. Hay que revisarlos, que puede ser desde una melanoniquia racial hasta un melanoma. Entonces, siempre que vean un cambio de coloración en su uña, acudir con el dermatólogo para revisar. Un melanoma es una urgencia médica. Hay que diagnosticarlo, hay que biopsiarlo, retirarlo, porque si no, llegan a perder no solo la extremidad, sino también la vida. Claro. Imagínate. Pues tenemos ya chorros de preguntas. Viene, como dijera. Comentarios. Lourdes Ortiz, hola Lulú, ¿cómo estás? Buen día a todos, les saluda desde Mexicali, un saludote. Mario Rojas de la O, arriba la doctora. Bien. F. Margarita Lira, muy buenos días. La mayoría de veces no se le da la importancia y nos vamos a tratar de resolver y recomendaciones de los demás, pomaditas, etc. Y finalmente no se quita, vuelve. Qué bueno, doctores, saber que de este tema y darle la importancia. Gracias, por supuesto. Doctores, mencionaron que el azúcar es la comida de los hongos, pero ¿eso qué tiene que ver con la diabetes? Saludos, gracias Pablo. No sé si quieras comentar algo sobre esto. Tenemos muchas más, ¿o quieres que te lea otras más?
vamos con esa, que esa es muy importante. Porque es muy importante, claro. Sí, por eso hice un stop ahí. La diabetes es una enfermedad metabólica. Hay dos tipos, la diabetes tipo 1, que hay una alteración, no se puede generar la insulina. La insulina se encarga de la glucosa que comemos, meterla al músculo, a los distintos órganos para que nosotros tengamos energía. Ahora, la diabetes tipo 2, que es la más común y es la que se desarrolla por malos hábitos, por un exceso, por la misma alimentación, un exceso de carbohidratos, azúcares refinados, hace que nuestro páncreas sea incapaz de generar la suficiente insulina para meter toda esa glucosa. Conforme pasa el tiempo, ese páncreas empieza a fallar, a no generar insulina, ya no es suficiente la insulina que está generando para meter ese azúcar, o esa glucosa, que sería el término correcto. La glucosa se mantiene en el torrente sanguíneo. Ahí va a generar distintas alteraciones, desde las macrovasculares o como las microvasculares, alterando y generando un estado proinflamatorio. Nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos empiezan a fallar por justamente esta inflamación que está haciendo el exceso de glucosa. Es por eso que hay alteraciones del pie diabético. ¿Por qué? Porque a medida que estamos en la microvasculatura, los capilares dejan de oxigenar adecuadamente. Cuando empieza a disminuir esa oxigenación, promovida por el exceso de glucosa en la sangre, de azúcar en la sangre, hace que los sistemas de defensa fallen y los hongos, que son muchas veces saprófitos, que viven con nosotros, que conviven normalmente en el equilibrio, se empiezan a sobrereproducir. Vemos la candidiasis, que es muy común en estos pacientes, vemos las tiñas, vemos otro tipo de patologías asociadas justamente a ese descontrol metabólico. Muy bien, muy bien. Y seguimos con nuestras preguntas. Bueno, dice saludos. Elena es Pipen Cabarrey. Elena es la mejor dermatóloga de México y tiene una voz hermosa. Eso, rock. Que no se vea pobreza. Maravillosa información, dice Nancy Orozco. Bien. Pues seguimos con esto. Y uno de nuestros radioescuchas nos pregunta sobre por qué las personas adultas es más común y que se haga gruesa junto con los callos, dice Ceci. Y otra pregunta con respecto de la obesidad. ¿Qué tiene que ver con el hongo en las uñas? ¿Por qué nos da más? Gracias, dice Patti. A ver, empezamos con lo del que es más común y que se haga gruesa junto con los callos. Aquí, retomando nuevamente, la manera de que pisamos, el tipo de calzado que utilizamos, eso va a generar, incluso si nosotros tenemos una pisada, ya sea como el pie plano, que se normal, o sea, plantígrada. Ajá. Si nosotros tenemos una desviación, ahí se va a formar la callosidad. Si no utilizamos el calzado adecuado, la misma fricción, estar muy constante friccionando la piel, va a generar que la piel se defienda y se forme una hiperkeratosis. Conforme nosotros envejecemos, se va alterando, sobre todo si va alterado con obesidad, con sedentarismo, vamos a presentar algo que se llama insuficiencia venosa. Nuevamente, alteraciones en la circulación. Y por lo tanto, el mismo riego sanguíneo que va hacia el lecho ungueal va fallando, haciendo que la uña no reciba tanta aportación sanguínea, tantos nutrimentos, tanto oxígeno, y se empieza a hacer gruesa. Y por consiguiente, cuando la uña está alterada por el engrosamiento, por el traumatismo constante, pues da la oportunidad que estos honguitos se empiecen a alojar. Ahora, la obesidad.
Cuando nosotros tenemos obesidad, se limitan mucho los movimientos y uno de ellos es cortar adecuadamente las uñas. El corte adecuado de las uñas no es como nos imaginamos que quitamos las esquinas y redondita. No, la uña se corta recto. Es importante que las esquinas salgan. Esto nos va a ayudar a prevenir en un futuro la onicocriptosis, las uñas enterradas. Y por consiguiente, pues vamos a tener una uña mucho más saludable. Entonces, siempre una recomendación, al cortarse las uñas, siempre va a ser recto y que salgan las esquinas. Se puede limar. Ya una vez que logramos que llegue y que cubra sobre todo el pulpejo, que eso es importante, muchas veces la recortamos en exceso. Sí, claro. Ese tiene que sobresalir un poquito del lecho ungueal. Del pulpejo tiene que sobresalir un poquito la uña para que esté justamente al ras y no pueda generar algún otro problema. Así es. Es muy interesante porque si recordamos, no quiero ser soez, el esquema básico cuando estudiábamos biología en primaria, en secundaria, veíamos el esquema de lo que era lo bonito, las venas en azul, la circulación que, entre comillas, debe de llevar lo que son las toxinas o los detritus, etcétera, etcétera. Y en rojo veíamos la sangre rutilante, roja, oxigenada, en fin. Pero el meollo del asunto, y lo tocaste muy bien, era la unión que son los capilares. Es como si técnicamente, aunque ya no lo utilizan tanto las mujeres, viéramos una horquilla. Sí, este paso es una zona de transición. Diferentes padecimientos, incluyendo las enfermedades reumáticas, actúan mucho a nivel de los capilares. Si lógicamente hay una alteración, hay una falta de flujo y una falta de oxigenación. Y por eso la uña es tan importante. Punto número 2. Nosotros, hasta inclusive en ortopedia y en traumatología, cuando vamos a someter a un paciente para una sustitución protésica, parece paradójico, debemos de tener presente que no exista un padecimiento infeccioso en alguna otra parte del cuerpo. Esta costumbre se ha retirado y lamentablemente hasta que no tenemos una complicación por una infección no deseada, es cuando nos damos cuenta de no haber explorado adecuadamente la cavidad oral, de que no exista ningún tipo de alteración, las uñas de los pies en el sentido de los hongos, vamos a llamarle así, y que indirectamente involucran una alteración en nuestras defensas o sistema inmunológico. Muy bien. Fíjate, se las voy a leer literal como dice aquí, ¿eh? No es culpa mía. Dice, yo tengo desde siempre uñas en los hongos. Y la verdad es que nunca pensé que eso fuera un problema. Si no se trata que me puede ocasionar, gracias, dice Georgina, pues ha de tener muchas uñas en sus hongos. Muy bien. Aquí, bueno, la base del tratamiento, creo que esto debe de ser en general. Tal vez en cuestiones de accesibilidad puede estar un poquito limitado, pero antes que dar tratamiento siempre hacer un cultivo, un raspado. Se raspa la uña y se pone en un medio especializado para que ahí crezca el hongo y nosotros podamos identificar si es si es una tiña, si es el Trichophyton rubrum, Mentagrofites, o si es una cándida, o incluso si es una bacteria, o una cosa importante, que sea una onicodistrofia, que la uña simplemente no es de que esté infectada por un hongo, sino por algún traumatismo o por incluso enfermedades de base como una psoriasis, como el líquen, el líquen planungueal, todo eso que llega a afectar algunas enfermedades, incluso medicamentos, pacientes que están con quimioterapia, se puede alterar la estructura de la uña y muchas veces no es hongo y por más tratamiento, tengo pacientes, es que llevo años en tratamiento y no se me va el hongo, es que esa uña ya es una uña distrófica, ya fue alterada, incluso los futbolistas son los que más lo presentan.
Y con eso, y eso nos va a ayudar el cultivo, ver qué tipo de hongo es y darle ya un tratamiento que es específico. ¿Qué es importante? Aquí la base, quitar todo aquello que genere un ambiente propicio para el hongo. Que si nosotros nos bañamos, tener una toalla exclusiva para los pies, y tenemos que secar perfectamente, sobre todo entre los dedos. Podemos utilizar Kleenex, papel de baño, en lo que estamos haciendo, diciéndonos, claro, para que absorba la humedad perfectamente, y después poner un calcetín limpio. Dato curioso, encontré una encuesta de que cada cuando la gente se cambia tanto la ropa interior como los calcetines. Eso fue un estudio, una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Y el promedio de las personas utiliza la ropa interior, los calcetines, por lo menos 3 días seguidos. Asústame, Panteón sin muertos. Sin muertos. Porque aquí viene otro problema. Ajá. Y lo hemos enmarcado la situación biológica, orgánica, psicológica y social. Este tipo de padecimiento muy fácilmente se vuelve crónico, más de 3 meses. Muchas personas se desesperan porque pueden, y vamos, para otra parte que ya manejes en la cuestión del tratamiento, de que siguen las medidas aparentemente sugeridas y siguen con el hongo. Causa ansiedad y angustia y desesperación porque ya empezamos a ir de la mano con el mal olor de los pies, que va en relación a lo que decías del cambio de la ropa interior y de los calcetines. Y viene el aspecto social, porque cuántas veces siempre hay un granito en el arroz de que van a unidades vacacionales o algo, y es cuando uno, entre comillas, se explaya el tipo de pies que tienes, y no falta alguien de decir, oye, ¿por qué tienes tantos hongos en las uñas? O uñas en los hongos, como dijera la persona que nos está amablemente viendo y siguiendo en el programa. Y por eso es tan importante este tema, porque muchas veces no debemos de caer en la ansiedad y desesperación. Por eso debemos de ir con las personas adecuadas para manejar este problema. Y tocaste un tema muy interesante, el tener el diagnóstico de precisión con los caldos de cultivo adecuados, porque no es lo mismo una primera manifestación de un hongo o micosis local a que pueda ser la primera señal de una micosis, que es el motivo también de tu especialidad, profunda, y ahí nos metemos en camisa de 11 varas, porque la medicina es a nivel general única, pero también se maneja a nivel específico. No es lo mismo las manifestaciones de los hongos en estados que en un momento dado tienen playas, a estados desérticos y que también hay otro tipo de hongos. 100%. Fíjate, tenemos al respecto, dice, doctores, el mal olor es también por el hongo en las uñas. Gracias por tratar temas tabú y que nos da pena comentar en público, dice José, y tiene toda la razón del mundo. Doctora, y no se diga de la higiene en las personas que se ponen uñas largas, ¿eso también les afecta o no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que debemos ver en un lugar cuando voy a arreglar mis uñas para no contagiarme? Dice Marilú. Y bueno, pues cuántas veces no hemos visto gente que tiene uñas largas y no tiene ese debido aseo debajo de esas uñas. Y eso porque pues no están acostumbrados y siempre ahí se mete cuanta mugre hay. Doctores, el calzado, ¿qué tiene que ver con el hongo? ¿Y cada cuándo deben de cambiar los tenis? Si se va al gym. Gracias, dice Patricia. ¿Cómo tratar el pie diabético para no tener hongos? Bueno, esa es otra gran pregunta que puede llevarnos hasta un programa entero. Claro. En los pies, o si ya tengo, dice Lupita. Doctores, ¿cómo puedo distinguir un hongo en la uña o una compilación más grave? Gracias, dice Dani. Y
Otros comentarios. Algunas enfermedades son propicias para que nos aparezcan más los hongos en las uñas que otras. Saludos. Obviamente, pues lo acabas de decir, ciertas inmunodeficiencias pueden, pues, o puede ser o sea, una persona puede debutar con esto, y de ahí, si le empezamos a buscar, encontramos que tiene hongos en las uñas, y luego pues es que tiene un flujito en la vagina, flujote, y hacemos un cultivo vaginal y tienen también hongos, y nos vamos y en el pelo también, o sea, y tienen malacesia furfur, y no sé qué tal. No, y eso es muy común, sobre todo en niños. Los niños no es común que tengan hongos en las uñas. Sí puede haber la clásica tiña, que porque agarraron al perrito, porque estuvieron jugando en la tierra, porque entre niños se contagian los hongos, es algo muy común. Pero ya una onicomicosis, un hongo en la uña, ya nos está hablando que la inmunidad del niño no es correcta y tenemos que investigar qué es lo que está pasando, que las defensas del niño no están siendo alteradas y está llegando a presentar una onicomicosis. Entonces sí, también es un punto importante. Ahora, retomando lo de las uñas, hay que cuidar mucho lo que es, sobre todo en aquellas que son uñas muy estructurales, muy largas. El aseo no siempre es el mejor. Muchas veces tienen piedritas, tienen el árbol de Navidad en la uña, y no generan una buena higiene, haciendo que esto ocurra. Muy bien, pues nos vamos a un corte y yo... regresamos. Pues regresas tú, yo voy a tener que salir, pero regresamos al ratito. Esperamos sus preguntas. Bien. Aquí, en base a preguntas que nos han realizado, una, si el corta uñas, al igual que el cepillo para aseo dental, debe de ser personal. Sí, el corta uñas, las tijeras, las alicatas, todo tiene que ser individual, como el cepillo de dientes. El cepillo de dientes no lo vamos a compartir con alguien más, no, tiene que ser individual. Es por eso que cuando nosotros vamos a que nos hagan el manicure, pedicure, como les repito, les tienen que enseñar que el material ha sido esterilizado. Eso es muy importante, porque si no, pues sí se pueden contagiar otra cosa. Ahora, algo muy importante, y quiero que sí, que es algo que luchamos mucho los dermatólogos, es cuestión del manicure. La cutícula nos sirve de protección a la uña, la cutícula nos defiende. No es recomendable retirar la cutícula, que me dicen, ay doctor, es que se me ve, y no sé. Una cremita de urea ayuda a que esta mejore su aspecto y que no se vea tan engrosada. Eso es más que suficiente. No es recomendable que retiren la cutícula. ¿Por qué? Porque si no pueden tener otro tipo de padecimientos. Una paroniquia. Y una paroniquia crónica sí tiene que entrar incluso lo que estábamos comentando, ya en una cirugía ungueal. Claro. Aquí vuelvo a ser repetitivo, interesante, porque siempre tratamos de fomentar el aspecto de la buena práctica médica, en el sentido de que indirectamente por el padecimiento que vayamos, nosotros como médicos primero se hace una clínica general y posteriormente una historia clínica de especialidad, y lógicamente nos apoyamos con el famoso check-up básico, que es la biometría, la química, el examen general de orina, un electrocardiograma y una placa de tórax. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la formación en enfermedades reumáticas, vamos mucho de la mano con los compañeros dermatólogos, porque ciertos padecimientos como la psoriasis pueden equivocadamente ser tratados, y no lo digo de una forma grosera o despectiva, por los podólogos,
pensando que es un hongo y en realidad es una enfermedad de origen autoinmune, ¿sí? Y el tratamiento es totalmente diferente. Nosotros en la especialidad en traumatología ortopedia cada día estamos manejándonos con subespecialidades. Una de ellas es el capítulo de pie y tobillo, y que lógicamente uno de los padecimientos que muchas veces dice uno, me especialicé tanto para que viniera una persona a decirme que tiene las uñas enterradas, como bien lo mencionas, en término coloquial, y que tienen que hacerme una plastía o una cirugía para volver a encauzar la uña. Claro, existe una técnica quirúrgica para ello, y todavía hasta inclusive soy más elocuente, porque nunca los que hemos tratado lo que son exo hacia afuera, formación de hueso por un traumatismo directo en una uña y que no se drenó en su tiempo, el hematoma subunguial lógicamente puede causar la aparición de tumores. Y hasta en relación a lo que estás comentando, uno de mis retos, parece paradójico, fue con una abogada que tuvo este antecedente. Retiramos la exostosis pensando que era lo más simple y que necesita un procedimiento específico, y que reincidió en 2 ocasiones y que estuvimos tentados hasta de tener que amputar ese dedo. Y sin embargo, como dicen en las películas de Rocky, un round más, dijimos, vamos a hacer nuevamente un curetaje y vamos a aplicar ahí ciertas sustancias para inhibir el crecimiento. Y cuando veíamos a la persona que llegaba al mes con su uña bien y que iba creciendo, y a los 3 meses, a los 6, a los 12 meses, y dijimos, prueba superada. Lo que aparentemente son lesiones simples o padecimientos en las uñas pueden ser complicados si quieres ahondar en la diferenciación con la psoriasis o otras enfermedades. Aquí es muy importante en cuestión de las cirugías. La cirugía lo tiene que hacer un subespecialista, alguien que esté especializado en la uña. Muchas veces hay gente que, incluso podólogos, que realizan cirugías de uña. Eso no es adecuado, no es correcto, no es ético. Tengo pacientes que les quitaron las uñas solo porque tenían hongo. Un hongo no es indicación para retirar la uña, eso es muy importante. Claro. Y ahora, entre otras enfermedades que vamos a encontrar que pueden alterar, y al rato les vamos a pasar unas imágenes, ya se las explicaré, es la cuestión de otras enfermedades como la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, no es solo que, me apareció en la piel y ahí se queda, no. Involucra problemas cardiológicos, involucra alteraciones reumáticas. Entonces tiene que ser un manejo integral, tanto de ortopedia, reumatología, cardiología, medicina interna, no solo del dermatólogo. Y en cuanto se identifica una lesión, sí es necesario enviarlo a los distintos especialistas para prevenir que se genere un daño tanto cardiológico como reumatológico y ortopédico. Técnicamente, durante la exploración, que insisto debe ser organizada y sistematizada de la cabeza a los pies, empezamos a ver y a observar que tenía trastornos de la sensibilidad, lógicamente por una lesión de lo que ustedes conocen del nervio ciático, pero nos llamó la atención la forma en que tenía la uña del primer dedo o primer ortejo, y sobre todo las características. Cuando ahondamos en la historia clínica en el interrogatorio y nos mencionaba que llevaba X tiempo tratándose como si fuera un hongo y que en un momento dado no mejoraba, las características son totalmente diferentes. Lo acaba de señalar la doctora, y con bien, en lo que es una uña que, viéndola desde el punto de vista macroscópico, aparentemente la textura es irregular,
o regular, lisa o áspera. Todo esto se tiene que valorar en una uña. La otra circunstancia es que si las láminas son en forma de crecimiento transversal o longitudinal, la patología es diferente. En la imagen que vamos a transmitir, lógicamente lo que me llamó la atención fue la coloración y que había una parte que ya existía ulceración. Eso no es un hongo. Eso es descartar un melanoma. Entonces, todo cambio de coloración que presente la uña tiene que ser revisado. Como decía anteriormente, un hematoma da características violáceas, lo vemos con el dermatoscopio, sobre todo aquellos hematomas que no se drenaron y que ya fueron residuales como tal. Aquí lamentablemente, porque no tenemos en este momento, hasta dónde llega a ser el aspecto psicológico y social, las variantes en lo que es la actividad de tipo sexual, porque una de las partes que en un momento dado se interpretan es el estudio de los pies en el manejo de nuestra sexualidad. Indirectamente, cuando acuden a consulta personas y vemos las características del cuidado de las uñas en las manos y en los pies, principalmente en las mujeres, es un aspecto psicológico indirecto del cuidado que tenemos para con nuestras personas. Cuando por X o por Z hasta inclusive vemos a un hombre generalmente y le decimos retírese el calzado con los calcetines y vemos que está medio renuente y como si fuera un programa de Chespirito. ¿Y qué tiene que ver que me quite los zapatos y los calcetines si vengo porque me duelen las uñas? Porque mientras más información tengamos de una persona, mejores diagnósticos podemos hacer y el tratamiento, que es una de las fases ahora ya en esta recta final de la charla, lógicamente es brindarles la mejor solución a un problema dado. Si quieres empezar a ahondar, porque cuántas veces uno se desespera y llega y, doctora, mejor sáqueme la uña porque ya estoy hasta el cansancio. ¿Y qué es lo paradójico? Que a los 3, 4, por si quieres hablar de la velocidad de crecimiento de la uña, que es distinta en la mano, quisquillosamente, que en el pie, y no me diga que otra vez tengo uno. Muy bien, ¿qué es importante? Vamos primero con el crecimiento. El crecimiento de las uñas de las manos va de 3 meses a 6 meses, dependiendo del metabolismo de cada quien y la edad de cada quien. En los pies esto tarda más. El crecimiento va de 9 meses a 1 año. Entonces el tratamiento es largo. El tratamiento puede ser desde tomado hasta tópico, y eso va a variar dependiendo tanto del hongo que fue encontrado en el cultivo y también va a depender de cuántas uñas son afectadas. Cuando es más de una uña afectada, se da un tratamiento vía oral. Claro. Ese tratamiento tenemos que checar primero bien cómo está el funcionamiento del hígado, hacer ciertas analíticas primero para poder darlo, dependiendo de las enfermedades crónico-degenerativas del paciente. Y es un tratamiento que puede ser desde pulsos hasta un tratamiento diario, pero por meses. Más o menos el tratamiento va de 3 a 6 meses tomando el antimicótico justamente por el crecimiento de la uña. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que este tratamiento está siendo efectivo? Porque vamos viendo el crecimiento. El crecimiento ya sano de la uña nos habla de que la uña está mejorando. Tal vez la parte distal no va a mejorar al 100 porque ya el hongo destruyó la lámina. La uña no se regenera ya en la parte distal. Lo que vamos a buscar es un crecimiento sano. Hay tratamientos que nos pueden ayudar, pero no sustituyen el tratamiento tanto sistémico como tópico. Uno de ellos es el láser. Muchas veces es que, yo solo me hago láser y con eso se me van a quitar los hongos. No, el láser lo que nos ayuda es a limitar la reproducción del hongo. Eso es lo que nos ayuda el láser. Pero la destrucción lo va a dar el antimicótico, la vía oral.
En base a las preguntas que nos están llegando, y gracias por los saludos también, doctora Bárbara María, Tere, Rosa, en fin, y en base a lo que aquí específicamente es un tema hasta dónde llega, y por eso siempre he señalado la importancia de la medicina del deporte, la medicina laboral, etcétera, etcétera. En el caso de la doctora Bárbara, tiene un hijo que se dedica a la danza clásica, al ballet, y que lógicamente por las posiciones o posturas que tiene, pues técnicamente tiene traumatismos frecuentes en lo que podríamos llamar la punta de los dedos y lógicamente de forma indirecta en las uñas. Aquí, ¿cuál sería la recomendación que le harías para evitar la posibilidad de que pudiera infectarse? La otra circunstancia es que también alguien nos hace la pregunta o el comentario de que históricamente me parece el aspecto cultural que también muchas personas, vamos, dejan o malcuidan, entre comillas, y no le dan la importancia de vida a las uñas. Aquí hasta inclusive porque esto da pie para más. ¿Cuántas veces, y hasta manera coloquial, no lo digo despectivamente, hay personas que dicen, oye, ¿por qué a ti, aunque estén bien limpios tus pies y tus manos, principalmente los pies, ¿por qué te huelen los pies? Y la otra circunstancia, ¿por qué es la importancia de la historia clínica? ¿Cuántos padecimientos estamos tratando con X fármacos y que lógicamente la uña no es hueso? Y que es susceptible de, entre comillas, no eliminación, acumulación de sustancias que estamos dando nosotros también por vía oral. Si quisieras ahondar al respecto. Bueno, en primer lugar, deportistas, bailarines, gente que esté en constante trauma, las medidas higiénicas van a ser lo más importante. Como les repetíamos, que utilicen una misma toalla solo para ustedes, secar perfectamente entre los deditos de los pies, utilizar el calzado adecuado y otra cosa muy importante, podemos utilizar una crema de urea, una urea al 40% en las uñas. Esta urea nos va a ayudar a que, en primer lugar, proteger la lámina ungueal y en segundo, con la urea no crecen estos honguitos. Ahora, el traumatismo nos arriesga a que se empiecen a sobrepoblar de honguitos. Entonces, ¿qué es lo importante? El calzado. Si ustedes utilizaron en el gimnasio unos tenis, dejarlos oreando. No utilizar el mismo zapato todos los días, en lo que cabe de nuestras posibilidades, obviamente. Y mantenerlo dejando oreando, ya sea en el sol o incluso poner una bolsita de té que nos va a ayudar a absorber esa humedad. Ahora, el olor de los pies. El nombre médico se llama bromohidrosis, que es por una acumulación de bacterias, la mayoría saprófitas, o sea, que viven con nosotros, que están sobrepoblando en los pies. Muchas veces se debe ya sea a cuestiones de higiene y otra a cuestiones de alimentación. Nuevamente caemos, si nosotros tenemos una alimentación rica en procesados, rica en azúcares, esas bacterias se empiezan a sobrereproducir, le das esa energía a las bacterias, se empiezan a sobrereproducir y da ahí el mal olor. Entonces, ¿qué es importante? Dejar oreando los zapatos al sol, ponerle ya sea su bolsita de té o esas bolsitas de sílica que vienen en las bolsas para que absorban la humedad lo más que se pueda. Bien, aquí en base les agradecemos tanto a Fabiola como a Patti, como a Georgina, como a Paco, varias preguntas que en un momento dado ya han sido respondidas, pero si quieres enfatizar, una es, en base a las imágenes, ¿cuáles son las características objetivas de lo que es una infección por hongo en una uña a una lesión mayor? Te las leo todas. La otra, que también ya la hiciste, si hay una recomendación de algún esmalte con características específicas para que no crezcan los hongos. La otra, ¿cada cuándo recomienda ir con el pedicurista? Ok. Y por último, en este bloque, doctor, los medicamentos que venden para eso de la mañanera comercial, ¿esos no funcionan? Y en los niños, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener en sus uñas? Gracias, Paco.
En primer lugar, vamos en cuestión de los... Las características de una las- lesión ajá. convencional, entre comillas, que es hongo, a una lesión mayor. Justamente esa hiperkeratosis, ese engrosamiento de la uña, ese apolillamiento, la uña se ve como si hubieran roto una madera polillada. Nosotros no somos constantes, nos automedicamos, no sabemos cuál es la dosis, Sí. no sabemos qué tanto va, cada cuándo lo tenemos que La aplicar, frecuencia, claro. la frecuencia. Hace lo mismo que un antibiótico, al final pues está atacando un microorganismo. Este microorganismo va a crear resistencia, va a crear que ya una defensa contra lo que el antimicótico. Es por eso que también no debemos automedicarnos. Que el podólogo me dio este aceitito que él prepara, que para los hongos. Aquí, pues, una de dos, podemos incluso hacer una dermatitis por contacto, generando una inflamación, una paroniquia y dañando la matriz ungueal, el lecho ungueal, generando otro problema más. Siempre no tenemos que automedicarnos. Este tratamiento tiene que ser prescrito. De hecho, creo que también entran en la categoría de antibióticos, entonces requieren una receta. Cuidado con los niños, en las uñas de los niños. Los niños, sobre todo en la etapa de 8 a 10 años, empiezan a tener un problema que se llama dermatitis plantar juvenil, que muchas veces se confunde con el pie de atleta. Es una sudoración en los pies, a los niños les sudan mucho los piecitos y empiezan a descamar. Muchas veces me llegan estos pacientes, me dicen, es que tiene un hongo, cuando en realidad es esa sobreproducción de sudoración que hace que se descame. ¿Qué es importante? Las mismas medidas de higiene, que el niño no utilice el mismo calzado seguido, estarlos alternando un día uno, un día otro, un día uno, un día otro. Los calcetines, la higiene de los calcetines, es importante que cambiarlos diario. Si el niño que le gusta estar descalzo, que esté sin calcetines y descalzo, solo que esté obviamente limpio para evitar algún accidente. Sí pueden andar descalzos los niños, solo que después de que terminan de estar descalzos, solo asear. Pero muchas veces está el niño con el calcetín claro, todo sucio, la humedad, pues hace un ambiente ideal para que se reproduzcan. Entonces, si van a dejar a los niños descalzos, sin calcetín, siempre utilizar un calcetín limpio y orear los tenis. Y crema, hay que hidratar sobre todo las uñas, la base del pie, para que sea un pie saludable. Las cremas de urea nos pueden ayudar a esto. La urea nos ayuda a protegernos justamente del hongo. Es una crema que nos va a ayudar a hidratar y a la vez a proteger la uña. En relación a lo que pregunta Aurea, dice que tiene unas líneas blancas en sus uñas. Si eso es hongo o no. Las líneas blancas en las uñas pueden tener distintas causas. La principal es el traumatismo. Muchas veces, es que no estás comiendo bien. No, es una uña que se ha traumatizado. Otro punto importante es, en algunos casos, deficiencias nutricionales. Todo lo vamos a manifestar tanto en pelo, en la piel y en las uñas, cuando tenemos una deficiencia. Ahora, las uñas también envejecen y es ese estriado que se empieza a presentar en la lámina. Las uñas también, presentan arrugas, justamente porque es una uña que ya envejeció. Entonces, mientras más hidratada esté la uña, también mucho cuidado con con el gelish, el utilizar esos procedimientos en uñas que incluyen esas lámparas ultravioleta que nos pueden arriesgar. Sí se ha demostrado, sobre todo aquellas que lo utilizan de manera crónica, que aumenta el riesgo de cáncer de piel, porque al final pues es es una luz ultravioleta que está haciendo directamente en la uña. Así que no hacerlo tan seguido, dejar descansar, por lo menos me pongo gelish, descanso un mes, gelish otra vez. En el caso, y agradecemos tu comentario y pregunta, Susi, menciona que si tiene hongos en las uñas, ¿puede tener hongos en alguna otra parte de su organismo?
Sí, es muy común, sobre todo se asocia mucho a una tiña pedis o corporis. Al final, el mismo hongo que atacó la uña también afecta sobre todo en la planta del pie. Entonces, ¿qué es importante? Revisar bien y dar tratamiento. ¿Cómo lo notamos? Esta descamación con enrojecimiento, comezón. Aquí igual nuevamente acudir con el dermatólogo para detectar. Hay otras patologías como por ejemplo la disidrosis o el ponfolix, que es el sudor que se queda atorado en la piel, que genera esta inflamación y comezón, haciendo que muchas veces se confunda con hongo y pues no de tratamiento. Siempre, si tienen un problema en la piel, acudir con su dermatólogo. En el caso de Lupita, te agradecemos tu pregunta. Menciona que cuáles serían las medidas de protección, principalmente en los cursos de verano, que lógicamente los niños van a diferentes unidades y que lógicamente en algunas de ellas hay alberca y que qué cuidados deben de tener para no contagiarse. Uso estricto de sandalias y que no las estén compartiendo. Los niños comparten todo, así que es muy importante educarlos de que sus artículos de uso personal son individuales. Desde sus sandalias, su toalla, el jabón, todo esto. Que evitar lo que se pueda de estar descalzos directamente en las zonas del gimnasio, en las regaderas, ya que ahí es muy común que se contagie uno de honguitos. Nuevamente, las medidas de higiene que mencionamos anteriormente. Bien. Dora pregunta, yo tengo una uña en los dedos chiquitos, ha de ser del quinto dedo, y que están medias negritas. ¿Eso es un hongo o ya me tengo que preocupar? Gracias, Dora, por tu comentario y pregunta. Esta uña es muy común sobre todo por el calzado, un calzado apretado que se friccione y se traumatice. Obviamente sí tenemos que revisar esa uñita, pero lo más común es que sea una uña que fue traumatizada por el mismo calzado. Esa uña se va oscureciendo. De hecho, hay incluso personas que ya no presentan, por evolución, ya no presentan esa uña. Cada vez se está haciendo más chiquita. ¿Por qué? Porque nosotros ya utilizamos calzado, nuestras uñas ya no cumplen esa función tanto de defensa, de agarre, la función pues del agarre. Claro, es tan interesante esto porque aquí vamos de la mano, porque se tiene que valorar el pie y vamos a llamarle así, en mi caso, desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Así como la gente conoce los famosos juanetes, que es característico del primer dedo, también existe el juanete en el quinto dedo o juanetillo desastre. Es por una alteración, vamos a llamarle, en el eje de los distintos componentes del pie. Si efectivamente, como bien lo señalaste, no hay el calzado adecuado, pues lógicamente el traumatismo es repetitivo. Otra de las preguntas que dicen aquí es, ¿por qué es más frecuente el hongo en las personas de edad adulta? Aquí hasta si quieres hacer énfasis en qué tipo de edad adulta, ¿sí? Porque no todas las personas mayores pues tenemos hongos, vamos a llamarlo, ¿no? Sí, sobre todo aquellos que tienen una alteración, sobre todo la insuficiencia venosa. La circulación ya no, nuevamente nos regresamos al tema de la circulación, la microvasculatura, los capilares, la oxigenación ya no es adecuada, haciendo que la uña reciba menos oxígeno, menos nutrientes y se empiece a hacer gruesa. También la limitación a la movilidad. Es por eso que desde jóvenes tenemos que seguir haciendo ejercicios de estiramiento, yoga, que nos permita tener una movilidad mayor. Si nosotros no tenemos una movilidad adecuada, eso dificulta el corte de uñas, el darle ciertos cuidados a los pies. Entonces, ¿qué es importante? El movimiento, sí o sí, y con las cuestiones de la circulación. Conforme va pasando el tiempo, y aquí es una de las situaciones que nosotros manejamos desde el punto de vista de ortogeriatría, tanto la mujer tiende más a tener las rodillas NX, que es un valgo de rodilla. El hombre, pues lógicamente, es más charrito, que se le llama varo. Esto indistintamente condiciona alteraciones de la marcha, haciendo mayor énfasis a lo que mencionas.
Y lógicamente, al existir alteraciones en la marcha, lógicamente el desgaste en el tacón o la suela del calzado es diferente y esto propicia efectivamente la fricción y lógicamente el traumatismo repetitivo en los dedos y como una, entre comillas, causal mecánica por la posible aparición de las o de los hongos en las uñas, independientemente de que el cuidado del adulto mayor debe de ser muy específico porque pues, lógicamente existe el síndrome de la persona, por lo que no me gusta manejar el aspecto de viejito o abuelito desamparado, y pues ya nadie, si no lo baña, pues menos le cortan las uñas, ¿no? Y la otra circunstancia tan interesante, y agradezco tu comentario, Joaquina, y de Giorgi, es que técnicamente todos estos temas son muy importantes. Sus comentarios y preguntas son la base de alimentación para nosotros y de seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando así, como por gérmenes oportunistas, cuando estamos internados en los hospitales, podemos adquirir infecciones de vías respiratorias? ¿Y qué tan común es una infección a nivel hospitalario también? También es muy común las cándidas. Hay cándida saprófita que vive con nosotros, pero también hay cándida hospitalario que son un terror cuando llega a dar. ¿Por qué? Porque cada vez están haciendo mucho más multidrogoresistentes. Ya los tratamientos tenemos que irlos escalando Sí, claro. tratamientos que son mucho más agresivos. Así que es importante desde el inicio no automedicarse, sobre todo para no alimentar esta resistencia a los antibióticos. Aquí también es muy interesante, pues en base a una pregunta y comentario que nos hacen de forma muy amplia, Joaquina. Sí, es que si vamos a ir con una persona, y no lo digo por malo, porque tampoco es un equilibrio de que lo barato cuesta caro y lo más caro es lo más adecuado. O sea, más que nada es ir con las personas que son profesionistas o profesionales en su área y que están adecuadamente avaladas y certificadas. Porque comentaba que generalmente ella ha hecho uso de los distintos implantes uñas postizas, en fin, y que en relación a lo que comentabas a veces le colocaban o se le ponían verdes y que le preguntaba a su podólogo pedicurista si era eso anormal o no. El pedicurista le decía que sí era normal hasta que le diagnosticaron que había una infección agregada. Lógicamente le retiraron esto y ya no, casi me da, no, o nos da a entender de que ya no fue con ese pedicurista, ¿no? Tampoco es el sentir de este programa de amarrar navajas, pero sí que, como a mí me enseñaron cuando llevamos la materia en la preparatoria de ética, parece mentira, si voy a ser el bolero, voy a tratar de ser el mejor bolero. Si voy a ser carpintero, pues ser el mejor carpintero. Porque hay un término que no se manejó como debería de haber sido en la pandemia por coronavirus, que era el aspecto de solidaridad humana universal. Tú me cuidas, yo te cuido. Tú haces deporte, yo debo de hacer deporte. Yo cuido mi casa, tú cuidas tu casa. Técnicamente hasta con ahora los que tenemos nietos, vamos a llamarle así, y tenemos, vamos, muchas veces dice uno un perro, un gato, que no, son mascotas o animales o seres de compañía realmente. Pero eso estriba, y es también lo que fomentamos, una corresponsabilidad, porque si lógicamente el pelo y sacamos a pasear a los perritos o se los damos a alguien porque es una de las profesiones o oficios que más se han desarrollado, el paseador de perros, y que lleva 10 o 12 o 5 o 3 perros y están en contacto pelo con pelo y llegamos a la casa y no tenemos un área perfectamente limpia para los niños y que vayan, caminen, deambulen, en fin, con los pies descalzos, pues lógicamente pueden ser susceptibles de que se puedan infectar. Sí, aquí el cuidado es universal, o sea, tenemos que cuidar tanto al perrito como al gatito como al hijo.
sobre todo mantener una higiene. ¿Para qué? Para que todo en el hogar esté en equilibrio. Tampoco es de que el niño nunca va a agarrar nada, que no toque el piso, que no toque la tierra, no, eso también ayuda a desarrollar el sistema inmune, pero siempre hay que tener cuidado y responsabilidad. Si tenemos animalitos, que estén limpios, que estén vacunados, todo eso pueden convivir perfectamente con los niños, solo hay que hacernos responsables. Aquí tal vez estuvo un poco por la situación en los celulares de lo que es la ortografía, porque nos mencionan, ¿cómo es una candidata, doctora? ¿Nos podría explicar? No. Ceci, más que nada es una cándida. La Sí. otra cuestión es el Derman y esas pomadas, entonces, ¿no son buenas o sí son buenas? Si tengo el problema. Gracias, Cristóbal, por tu comentario. Y por último, con Mari, una felicitación para tu persona. ¿Y qué calcetines son mejores para evitar la aparición de hongos en las uñas? En primer lugar, ¿qué es la cándida? La cándida es un tipo de hongo, es un hongo oportunista que también vive que se sobrereproduce, sobre todo cuando estamos con las defensas bajas, y se ve como áreas blanques, o sea, es un apolillamiento, sí, pero se ve blanco. Si recordamos la imagen anterior, se veía amarillento, café, marrón, pero cuando es cándida es una mancha blanca. Uh-huh. Y pues genera también paroniquia, inflamación alrededor del lecho unguial. Por ello, hasta desde el punto de vista coloquial, se le denominaba antes más a nivel de cavidad oral algodoncillo, por la semejanza, en este caso, del color. Aquí es muy interesante este comentario porque qué bueno que vayamos de lo general a lo específico. Algún tipo de calcetín específico para evitar la aparición de hongos, y te lo comento porque aprendí mucho de calcetines, parece paradójico, cuando tuve una formación en Santiago de Chile, y que me llamaba mucho la atención que las mujeres allá tenían mucha insuficiencia venosa periférica, lo que es el manejo de hemisferios y de presiones, para no ser ostentoso. En alguna ocasión me decían, ¿qué pasó? Como se dice vulgar y coloquialmente, es que siento que después de la cirugía muy cargadas mis piernas. Y lógicamente nos recomendaron unos calcetines elásticos, no digo la marca, pero empieza con C y termina en ON, ¿sí? Y que casi cuando los utilicé, a las 6 o 7 horas fueron a terminar al bote de la basura del baño de quirófano. Y que alguien me decía, no, es que debe de haber una adecuada, y no porque mi padre era o es ingeniero textil, entre lo que es la elastina o elastano con el hilo de algodón. Y me acuerdo que en alguna ocasión cuando fui a comprar calcetines en Santiago, me decía la persona experta en esto, ¿quiere calcetines de hilo o de licra? Y o sea, hay calcetines ¿cuál es la como diferencia? de hilo, de licra. Y me decía precisamente el mallado, ¿sí? O el tramado, porque es una trama, y la relación entre el algodón y la elastina. Porque mientras más material sintético sea, salvo tu mejor opinión, no lo sé, quítame de mi ignorancia, el pie no trasuda o suda adecuadamente. Y mientras parece mentira porque el material o tejido o el algodón es lo que más facilita o no el que uno transpire, pero si quieres ahondar en sí, eso es muy importante, la calidad del calcetín. Entre más sintético, más humedad va a guardar, más bacterias va a guardar. El algodón transpira. Entonces, si nosotros vamos a utilizar aquellos calcetines que tienen mucho elástico, que son más sintéticos, no va a ser muy adecuado para nuestra higiene de pies. La recomendación es como la ropa interior, que siempre sea de algodón. Sí, aquí va hasta en relación a lo que, gracias Ceci, que le impresionó mucho el comentario de que muchos no se cambian los calcetines y los choninos diario, que hasta dice textual para que se rían la de jamás personas que nos ven, guácala, casi de pollo. Eso no puede ser, porque aunque estén viejitos hay que lavarlos y cambiarlos frecuentemente. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que caemos a la que en ocasiones
uno como médico, entre comillas, ocasiona fricción con los pacientes, es decir, cambios en los hábitos de vida. Y como una cuestión aparentemente tan sencilla es tan trascendente en algún tipo de padecimiento. Así es, sí, siempre el hábito nos va a fomentar la prevención. Recuerden que, y tal vez sí puede ser controversial con el capítulo anterior que tuvieron, la prevención va a ser la base y lo que nos va a salvar nuestro sistema de salud. Que nosotros tengamos una prevención con hábitos adecuados, hábitos de alimentación igual, adecuados. La higiene, el deporte, evitar el sedentarismo. Obviamente, claro, mientras esté en nuestras posibilidades. Hay gente que por cuestiones socioeconómicas, culturales, tal vez no puede llegar, pero en lo que podamos, nosotros sí tenemos que realizar estos cambios de higiene, dietéticos, ejercicio, actividad física, meditación, dormir bien, porque esto nos va a llevar a prevenir y por lo tanto evitar enfermedades crónico-degenerativas. Como dice el nombre, es crónico y cada vez va degenerándonos. Llama la atención cuando mencionaste la importancia del diagnóstico en lo que es el raspado o limado de la uña y ese producto colocarlo en medios de cultivo específicos, porque alguien podría aquí señalar, ¿y cada cuándo debemos de cambiar la sábana de las camas? Pues aquí, porque muchas veces parece, vuelvo a ser repetitivo, ¿no? ¿Cómo vamos de lo general a lo específico? Porque uno podría decir, pues deben estar limpios, pero no lo sé. A ver, ¿se puede ahí preservar el cuadro de infección? Sí, ácaros, dermatitis, que tengo pacientes que me dicen, es que esta dermatitis no me deja, tengo dermatitis seborreica, la rosácea, que es por un ácaro que es el de Modex, se sobrereproduce y pues si está en la almohada, si está en la sábana, pues por más que demos tratamiento aquí, si no quitamos la exposición, pues nos va a dañar. Recomendación, dependiendo del paciente, dependiendo del estado en donde se encuentre, si hace más calor, si hace más frío, pero por lo menos una vez a la semana cambiar las sábanas. Sí, claro, aquí va en relación también a lo que pregunta Margarita, y yo pienso que va a ser motivo de tenerte nuevamente aquí. Gracias. Y establecer una situación de corresponsabilidad con otros especialistas, porque nos pregunta qué cuidados debemos de tener con el pie diabético. No, ese es un capítulo que es casi un webinar o simposio aparte, pero si quieres decir o comentar algo a nivel general. En primer lugar, el adecuado corte de uñas. Podemos ir con podólogos, que ese sí es su campo, que nos ayude a cortar justamente las uñas sin lastimarnos, evitar que la uña se entierre. Mantener una buena higiene venosa. Las personas que tienen insuficiencia venosa, varices, pues el chequeo continuo con el angiólogo en cuyo caso utilizar las medias de compresión adecuadas, porque muchas veces vamos al súper, vamos a la tienda departamental y hay unas medias de presión pero muchas veces esas medias están mal hechas y hacen que los mismos deditos estén apretados, fomentando que las uñas se entierren por la misma presión de que está apretado el dedo y pues las personas no lo aguantan, entonces ni lo usan para la insuficiencia venosa y se traumatizan los deditos. Entonces todo esto tiene que ser derivado, se tiene que atender de manera conjunta. La hidratación. La piel de los enfermos diabéticos es una piel seca. Necesitamos hidratarla adecuadamente. Controlar los niveles de glucosa, un cambio de hábitos, disminuir el consumo de azúcares refinados, procesados. Hacer actividad física que esté en nuestras posibilidades. Y eso nos va a ayudar a prevenir justamente que se forme un pie diabético, una úlcera, y que esto termine en amputación. Muy bien, gracias a tu comentario, Pati. Los datos de la doctora nos los va a dar de forma directa más tarde, aunque están siendo proyectados, ¿verdad, Sai? Sí. Para ver dónde te pueden consultar.
La otra cuestión, y agradecemos que nos sigas, Cris, ¿recomienda el esmalte de uñas con fungicidas? Ahora, y esto va de la mano de una pregunta que no contestamos del Derman, del Exactamente. Pink, de todos esos, el Lunasal, los que se venden en farmacias y que salen en la tele, claro, de venta libre. Si nosotros nos automedicamos, si nosotros abusamos de eso, el honguito se vuelve más resistente, agarra fuerza. Es importante acudir con el especialista, decir, ok, este producto, este zinc, tiene clotrimazol, lo vas a utilizar de esta manera y vas a corregirlo, las medidas de higiene que tienes para que este honguito no se empiece a seguir reproduciendo. Muchas veces el tratamiento, como les refería anteriormente, va incluso de 9 meses a 1 año, sobre todo los hongos de los pies, y se dan después pulsos de mantenimiento para que este hongo nuevamente no vaya a entrar. Recuerden que la lámina hongueal queda dañada por la destrucción que genera este hongo. Entonces es muy importante no automedicarse, ir, al final de cuentas, sí también incluye la atención de primera línea. Sí, de primer nivel. De primer nivel, que nos ayuda justamente a identificar. Nosotros damos también cursos a médicos de primer nivel para que sepan identificar en el caso de qué tratamiento se puede utilizar cuando es una onicomicosis. Y cuando ya ellos detectan esto, ya es honguito no me gustó, esto tiene estas características, pues ya lo derivan al dermatólogo. Pero la base del tratamiento, antes de que automedicarse, que el barniz, que la laca, que el spray, todo eso, va a hacer que cambien hábitos, que limpien bien los pies, que los sequen de manera adecuada, que no utilicen el mismo calzado. Que si van con el pedicurista, que sea que tengan desinfectado bien esterilizado el material que utilizan para cortar. Si van al manicurista, que igual esté todo esterilizado y que respeten la cutícula. Recuerden, la cutícula no se retira. Muy bien, gracias. Ahora sí que estamos como en el aspecto cinematográfico, en las películas de Rocky, cuando termina y le comentan, te amamos Rocky, nosotros también los amamos a ustedes, que gracias a ustedes por eso estamos aquí y que siguen nuestros programas. Gracias por tu comentario, Cris y Telma. Pregunta específicamente Telma, y es lo importante de hacer una valoración general específica. ¿Padece ella de algún tipo de trastorno de la glándula tiroidea? Uh-huh. Y refiere que frecuentemente tiene problemas con las uñas de los pies. Sí, ¿qué pudieras decir? Sí, aquí igual, tanto cuando hay una alteración metabólica, cuando hay una alteración tiroidea, puede manifestarse tanto en pelo y en la piel y en las uñas, haciendo que esas estén más debilitadas. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo tienen ciertas deficiencias específicas. Una de ellas es el selenio, a veces es el zinc, haciendo que esas uñas se vuelvan mucho más frágiles y que sean susceptibles a ciertos traumatismos. Y estos traumatismos conllevan a que el honguito se pueda sobrereproducir o generar otro tipo de padecimientos. Es por eso que se debe de llevar igual nuevamente más las medidas de higiene, establecer esos niveles nutricionales, estar adecuados, sí utilizar suplementación en estos casos y pues acudir a revisión para ver que esto no se vaya a propagar. Un honguito, cuando tenemos un hongo en una uña, se puede limitar a un tratamiento tópico, pero cuando se empiezan a contagiar las otras uñas, pues ya es un tratamiento muy a largo plazo. Haz el comentario, Pati, te agradecemos. Si funciona el uso de bicarbonato y, entre comillas, con el ajo. Es un mito, recuerden, la comida es para comerse. El ajo es un condimento que se utiliza muy rico en la comida, asusta a los vampiros, pero no asusta a los hongos. Entonces, es muy importante que si en tu dieta, pues
puedes seguir consumiendo el ajo. Pero ¿qué pasa? Cuando el ajo está en contacto con la piel, nos puede generar dermatitis por contacto, puede ser irritante, así que hay que tener esa precaución. No automedicarse, muchas veces los remedios caseros nos traen otro tipo de problemas y a la larga va a salir mucho, o sea, contraproducente, generando otro tipo de problemas. Lo que era un problema chiquito se vuelve un problema más grande, así que no automedicarse, remedios caseros, utilizar comida o alimentos en la piel, en el pelo, en las uñas, no. Para eso se comen y se agarran sus nutrientes, que el ajo se ha demostrado que tiene un efecto antimicrobiano, pero hay que ingerirlo. Entonces no sirve de que yo me frote mis uñas con aguacate. No. Mejor un guacamolito. Un poquito de mole poblano. Es interesante porque hacerlo esto un poco más coloquial, y qué bueno, Fabi, porque es fomentar también, porque lamentablemente en esta vida, vamos a llamarlo así, pues de lo único que somos nosotros dueños pues es de nuestro cuerpo, y del uso o abuso o sobreuso o no abuso del mismo. Porque pregunta Fabi, ¿es normal que tenga las uñas delgadas? ¿Por qué? Porque lógicamente qué bueno que podemos observar cuando despertamos y vamos, y alguien me decía, un cirujano plástico, es vernos en el espejo y ver en un momento dado si más o menos lucimos, si nos agradamos o no nos agradamos. La otra circunstancia es cuando nos bañamos y que por inercia nada más pasamos el jabón por nuestro cuerpo y muchas veces no tenemos la sensibilidad adecuada y la importancia del tacto fino y de la uña para descubrir alguna irregularidad en nuestro cuerpo. Y qué bueno en el caso de Fabi, que pregunta si la uña delgada en un momento dado es normal o no, so pena de lo que quieras ahondar, porque muchas veces son características generales y específicas para cada persona de acuerdo a su antropómetro. Pero si algo quieres comentar. Sí, aquí puede ser debido a deficiencias nutrimentales. Sobre todo un consumo bajo de proteínas, un consumo bajo de ciertos minerales que nos ayudan a reforzar la lámina ungueal. Muchas veces me llegan las pacientes que me dicen, es que tengo las uñas muy frágiles y el pelo se me cae, no me crece. Y es justamente porque hay un déficit de hierro, hay un déficit de vitamina D, hay un déficit de zinc, hay un déficit de cobre, selenio. Entonces, ¿qué es importante? Revisar y que tu alimentación sea variada en nutrientes, no tanto que sea, no te preocupes tanto en las calorías, preocúpate en qué ingredientes van a nutrir tu cuerpo. Y pues esto puede hacer también. Ya hay tratamientos en laca que ayudan justamente a engrosar la uña, pero el chiste es ver por qué la uña está naciendo débil. Aquí un comentario muy interesante en relación a Patti, te agradecemos, de que, pues no lo sé, pero puedes ahondar porque para mí es traumático, de que ella se lima las uñas y empieza a sangrar, que sí, eso es normal. No, no es normal, eso no, significa que, o una de dos, lo estás haciendo muy fuerte, la lima no es adecuada y también en dónde estás limando. Recuerden que la uña se lima justamente al ras del pulpejo, o sea, justamente aquí, acá. ¿Para qué? Para que no sobresalga, pero a la vez sí proteja el lecho ungueal, el que proteja los deditos. Así que posiblemente está siendo muy agresivo. En caso de que también haya una fragilidad capilar, pues también detectar qué es lo que está generando esta. Incluso vasculitis pueden hacer esto. Todo. Da pie porque qué bueno, ahora sí que, vamos, está siendo muy atractiva para las personas que nos ven, porque nos hacen el comentario si en alguna ocasión va a ser motivo de otro programa, si puedes hablar de dermatitis y alergias y las manifestaciones a nivel de la piel o cutáneas. Gracias por el comentario, Cris. Y hay otra persona, Ceci, que qué bueno que dice, yo porque me quiero, me huelo, me toco y me chupo. Y así algo, si no me gusta, voy con el doctor luego. Gracias, doctores, me encanta el programa, Cecilia. Gracias, Ceci, también tú nos encantas
y esperemos que esto sea atractivo para las personas, y aprovecho que le den clic a la campanita y nos recomienden para que nos vean por las diferentes redes sociales. ¿Sí? ¿Algo más que quieras ahondar? Pues cuiden sus pies, hábitos y que no les toquen la cutícula. Contactos. Instagram, Tus Facebook. datos. Mi Instagram va a ser de dra.eilinderma en Instagram, o la doctora en TikTok. Y me pueden encontrar, ahí viene la dirección para agendar su cita y con gusto los veremos. Cualquier tipo, vuelvo a ser repetitivo en este aspecto del programa del día de hoy a nivel dermatológico, contamos con, y me atrevo así a decirlo, con una magnífica persona, ser humano, profesionista y profesional, que es muy diferente el término, y cualquier padecimiento de causa dermatológica pueden acudir contigo. Sí, para las personas que ven el programa tienen un descuento especial en lo que es la receta médica, porque va a ir impresa, no, pero técnicamente de lo que se trata es, qué bueno, de crear reflexión, porque nos puede ir y llevar de la mano a una mejor comprensión de un tema dado, y que lógicamente nosotros nos debemos a ustedes. Gracias, y no lo sé, ¿hay algún comentario, alguna cosa que más aclarar? Todo perfecto. Todos los datos de la doctora están arriba en las descripciones o abajo en la descripción igual de YouTube, donde nos estén viendo las descripciones, ahí están. Por favor, recomiéndenos, nosotros nos debemos una vez más a ustedes. La única finalidad, aunque este programa es sin fines de lucro, el mejor pago es generar en ustedes la reflexión y la conciencia en los diferentes temas o tópicos en relación al aspecto de salud, pero sobre todo a la forma en que actualmente estamos viviendo. Sí, gracias. ¿Algo que quieras cerrar? Un placer, cuiden su piel, fotoprotéjanse y acudan con especialistas y no se automediquen. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.